Estamos hablando con Valeria Schwab de un tema que acá nos apasionó en el corte. Seguimos hablando de cómo... Sí, yo tengo muchas preguntas. Tiene muchas preguntas, José. ¿Cómo atravesar los duelos, las pérdidas, con qué herramientas y cómo salir fortalecidos? Y acá a mí me quedaba alguna pregunta pendiente. ¿Cuál es tu botiquín? Se hablaba en el informe que había un botiquín de herramientas o de, bueno, algunas ayudas que nos podían servir en esos momentos en los cuales, bueno, uno atraviesa una angustia profunda por distintas circunstancias, ¿no? Bueno, si nos referimos al duelo, yo lo que armé es un botiquín resiliente, como tips, recetas que podemos tener en nuestra casa, así como tenemos agua oxigenada, curitas o lo que necesitamos para zafar de un dolor. También tenemos que tener en casa un botiquín que los adultos podamos ir armando a lo largo de la vida para recurrir a él cuando nos haga falta. Por ejemplo, la comunicación, el amor en una primera instancia, y en un duelo recurrir, por ejemplo, a la naturaleza. Los elementos de la naturaleza nos ayudan mucho, nos enseñan mucho porque la naturaleza es muy sabia. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, quedarnos mirando el mar o el proceso del al sol. A mí me gusta ponerme al sol, por ejemplo. Y eso hace mucho bien. Tomar sol. No, el sol me energiza. Yo siento como que me da energía, claro, como si fuese bueno, es que el cargador de un energía, celular, Mariana, ¿no? claro, sí, así. Es que la naturaleza nos enseña muchas cosas. Las hormigas nos pueden enseñar muchas cosas. Cuando uno dice, uy, me colgué muchísimo con esta situación, o cómo van las olas, cómo van y vienen, con los procesos de la naturaleza. Cuando uno está con un dolor muy fuerte, conectar con los procesos naturales, porque la muerte es un proceso natural, aunque nos cueste mucho aceptarlo. No hay edad, no hay religión, no hay posición social. Cuando tiene que ocurrir, ocurre. La naturaleza también no elige, no escoge a dónde llover o a dónde salir el sol. La naturaleza tiene un proceso también natural. Y es importante también acudir a esto, acudir a los seres queridos, acudir a leer, por ejemplo, acudir a escribir. La escritura es muy terapéutica, nos permite... Liberadora, ¿no? Muy, sí, y no es fácil porque aquello que escribimos queda para siempre y queda para que otro también lo pueda leer. Valeria, ¿y en tu botiquín hay psicofármacos o no hay? Es una buena pregunta. ¿Viste? El psicofármaco para mí es una herramienta que es muy buena de ser utilizada siempre por un profesional que diagnostique, que es necesario que así sea para poder, como yo digo todo momento, atravesar el proceso de la elaboración de la pérdida. Pero yo creo firmemente de que no hay remedios para el dolor del alma. Que a veces cuando el alma duele hay que atravesarlo y hay que intentar hablar. Hay que intentar hacer el proceso con algún profesional, psicólogo, no solamente psiquiatra, y no buscar siempre la salida de lo que se puede llamar fácil. Fácil sería que yo quiera que me hagan dormir todo el día o que me hagan que no llore. No, claramente no reemplazan, no digamos. Reemplaza. Si pero ayuda, en ciertos buenísimo. momentos ayuda. Puede ayudar, si es necesario puede ayudar. ¿Y hay diferencias en cómo transita un proceso de este tipo que vos estás describiendo los varones y las mujeres? ¿Hay una cuestión de diferencia de género Totalmente. o no? Sí, a ver. sí, porque somos diferentes en cuanto a género se refiere. Las mujeres necesitamos hablar más, los hombres por ahí son más silenciosos, escogen más con quién hablar. Nosotras parecemos como más profundas, más sentimentales. No es que a ellos no les suceda, pero ojo, los hombres son mucho más de manifestar enfermedades psicosomáticas, muchas veces a falta de poder hablar. Sí. Y entonces después de una pérdida nos encontramos y con algún infartito, con eczemas, con alguna situación de agresividad, porque falta eso, ponerle palabra. Pero sí tenemos procesos distintos, siempre. Bueno, se nos acabó el tiempo, la verdad que fue muy Yo interesante. Vos te más quedaste, bueno, una chiquitita. Sí. No, le quería preguntar por qué eligió la mariposa para la tapa del libro. Porque la mariposa es el símbolo que representa a mi hija. La mariposa es en sí misma un símbolo de la transformación. Piensen que un cuerpito tan frágil puede, a lo largo de todo su camino, su vida, cambiar hasta su ADN para lograr pasar de oruga a mariposa. Y creemos que vive poco, pero el tiempo que ella vive es el tiempo suficiente para que ella tenga que aprender y vivir todo lo que tiene que vivir.